En Venezuela están pasando demasiadas cosas que a veces le hacen a uno perder de vista el gran angular, el espectro completo de lo que ocurre. Y por eso a veces hay que ponerse a pensar qué es lo que está pasando en grande para ver el escenario lo más ampliamente posible. En estos casos hay que pensar en términos de estrategia y antes de pensar en las estrategias tenemos que pensar y definir cuál es el objetivo de nuestros adversarios. Para mí el adversario y prácticamente el enemigo de nuestra nación es o son los hermanos Castro. Esta historia comienza con Fidel Castro hace mucho tiempo, pero ahora tenemos a Raúl con Fidel sentado atrás, pero ya un poco fuera de juego debido a su edad. ¿Cómo se inicia esto con Fidel Castro? Fidel Castro desde siempre, casi desde toda la vida, ha estado pensando, aunque le suene demasiado, ha estado pensando en apoderarse de Hispanoamérica. Hispanoamérica es su objetivo. Yo inclusive escribí un libro el año pasado que lo titulé El Imperio de Fidel y casualmente ese es el tema. Fidel piensa en grande, Fidel no piensa que la isla de Cuba, es la mayor de las Antillas, es suficiente para él. Cuba le queda pequeña a Fidel, Fidel necesita más espacio. Pensando en eso, él conoció de la idea del Francisco de Miranda sobre la gran Colombia y la gran nación hispanoamericana. Y luego supo de la experiencia de Simón Bolívar con la gran Colombia, que al final falló y desapareció. Sin embargo, el concepto de la Unión Hispanoamericana sigue siendo un concepto importante y un concepto atractivo para los que nacimos en el continente suramericano. En realidad nos sentimos todos parte de un mismo tronco, de una misma familia y que pertenecemos y que probablemente seríamos más fuertes si nos unimos. Esa idea básica viene de Miranda, pasa por Bolívar y llega a nosotros y todavía, por lo menos en el caso mío, yo la considero una idea interesante. Lo que pasa es que no ha sido fácil ponerla en práctica. Ya lo vemos con el ejemplo, lo que pasó con Simón Bolívar. Ahora estamos ante otro intento, pero este intento tiene como dicen los jugadores de billar, este intento de Fidel viene con piquete. ¿Cuál es el piquete de Fidel? Él quiere, primero, establecer un imperio hispanoamericano, bajo su dirección. Ya él está viejo, está prácticamente retirado, pero aún la idea se mantiene viva. Luego, quiere establecer o dominar esa región, estableciendo un régimen comunista. Es lo que llamamos nosotros comúnmente castrocomunismo. Eso no va a funcionar y la gente se está rebelando contra esto, pero ellos continúan en sus 13, ellos son los hermanos Castro. De tal manera que Venezuela es realmente el objetivo primario de Fidel. Luego viene el objetivo estratégico. El objetivo estratégico es Hispanoamérica. ¿Por qué Venezuela es el objetivo primario para Castro? Simplemente porque tiene los recursos necesarios para financiar su gran proyecto de su imperio comunista. Esto no es algo nuevo. En esto ha estado Fidel Castro desde los años 60, después de que hizo la revolución, prácticamente se lanzó a esta aventura y nos hizo sufrir a nosotros los venezolanos durante 10 años en una guerra contra Fidel, porque Fidel era el promotor de esa guerra. Las guerrillas del año 59 al año 68 fueron guerras promovidas por Fidel Castro en Venezuela. Luego, en el año 69, 68, se retiró. Se retiró porque se dio cuenta que no podía derrotarnos y se fue a cumplir órdenes de los cubanos, poniendo a sus fuerzas mercenarias a combatir en África como la Legión Extranjera de la Unión Soviética. Pasó el tiempo y parecía que Fidel se había acabado. Sin embargo, su objetivo seguía allí y la cuestión llegó a un punto cuando viene el colapso de la Unión Soviética, cuando él tiene que retirar sus tropas del África. En ese momento, Fidel, para 1988, tenía casi 200.000 hombres en Angola. La guerra, el peso de la guerra en Angola lo llevaban los cubanos al mando del general Arnaldo Ochoa. Cuando colapsa en la Unión Soviética, Fidel se da cuenta que, o antes se da cuenta que tiene que hacer algo, porque si él pierde el subsidio de la Unión Soviética, iba también a colapsar su país y su régimen especialmente. Entonces, por eso es que él decide volver a reactivar esta idea. Entonces empieza a conversar. Primero, él traía, esta es una historia que vendrá en mi próximo libro, que va a salir muy pronto, que se llama El Delfín de Fidel, Chávez, el Delfín de Fidel. En ese libro se cuenta cómo, bajo la tutela de Fidel, y inicialmente de Douglas Bravo, luego de Fidel, se va desarrollando una logia golpista en el ejército dirigida por Hugo Chávez. Esto comienza desde que Hugo Chávez era un joven oficial hasta que finalmente, como teniente coronel, dio el golpe en 1992. Todo ese proceso llevó finalmente a un fracaso más de Fidel y de Chávez. Todos sabemos que el 4 de febrero fue un fracaso. Ellos fueron derrotados. Chávez fue a la cárcel. Y parecía todo perdido, pero en ese momento apareció Lula da Silva, el brasileño, el sindicalista brasileño, le propuso a Fidel que por qué no se unían en un nuevo proyecto,
que el proyecto violento de tomar el poder por la violencia que promovía Fidel se había demostrado que no era válido, que había que buscar otras maneras de llegar al poder. Lula confiaba que él podía llegar al poder por el voto y que otros candidatos del campo socialista que pensaran similar a él también podían hacerlo, y que el grupo que él reconocía que Fidel tenía o tiene un prestigio internacional, especialmente en Hispanoamérica. Hay mucha gente de izquierda que siguen a Fidel como siguen a un Mesías, aunque un Mesías fracasado, aunque ha sido derrotado todo el tiempo, pero él sigue apareciendo como el salvador de Hispanoamérica. Entonces, este señor acepta la idea de Lula y viene este proceso que comienza cuando liberan a Chávez en el año 94, cuando el doctor Caldera le da una amnistía y realmente él sale sin haber sido condenado, lo cual le permite participar en las elecciones. Toda esta historia ustedes la conocen. Chávez fue electo presidente y ese fue nuestro pecado original como país. Realmente nosotros elegimos a Chávez. No podemos decir que en 1998, en diciembre de 1998, hubo fraude, porque Chávez no tenía los medios para cometer fraude. Sin embargo, Chávez era muy popular. Y la popularidad estaba en que él se presentaba como el salvador de la patria ante la caída del país. Realmente Venezuela venía cayendo desde 1980, cuando el precio de petróleo llegó el petróleo venezolano llegó a $41 por barril, y luego en 1998, cuando fuimos a las elecciones, el petróleo estaba en $7 por barril. Ustedes se imaginarán que el país tenía que estar, como decimos nosotros, en la lona. El país estaba arruinado. La explicación para el pueblo no era que el precio del petróleo había caído. La explicación única era que se lo había robado. Es probable, altamente probable, que buena parte del dinero se lo hayan robado los gobernantes de esa época. Siempre ha habido, y habrá, y hay gente corrupta, que hay que combatirlos. Pero esa no fue la causa principal. La causa principal fue la caída de los precios del petróleo. Pero para todos los efectos, Chávez fue electo y él inicia este proceso. Porque no fue Lula. Lula, que fue el que le recomendó a Fidel unirse en el foro de Sao Paulo para promover una elección, llegar al poder por medio de elecciones. Él fue electo, pero fue electo después de Chávez. Chávez fue electo en el 98, Lula fue electo en el 2002. Pero esto permitió luego empezar a moverse más seriamente para tomar el poder completo, porque ellos saben que para imponer su idea no bastaba con el poder como era antes, con el antiguo sistema democrático, con la división de poderes, con el Estado de Derecho. Eso no funciona para los comunistas, eso no es lo que ellos desean. Ellos quieren una dictadura, y no ninguna dictadura del proletariado, ellos quieren su propia dictadura. Y por ahí se fueron, interesaron a Chávez en el asunto. Chávez, con su carisma y su simpatía y su magnetismo, logró convencer al país de que esta era la vía, y se lo aceptamos, y por ahí cogimos. Pasamos por una serie de cuestiones que en un país normal, no iba a decir decente, pero vamos a decir en un país normal, no ocurrirían nunca. Pero nosotros permitimos que prácticamente el Estado secuestrara los poderes, que el Estado tomara no solamente el control, sino prácticamente politizó a los poderes, y politizó a los poderes, incluyendo el poder electoral, y lo peor es que logró politizar a buena parte de las Fuerzas Armadas. Una cantidad importante de oficiales en la actualidad están politizados. Ahí los ve uno gritar. Antes gritaban patria, socialismo, muerte, hasta que Chávez se lo prohibió. Ahora andan por ahí pegando otros gritos tan estúpidos como aquel que fue prohibido. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a la situación actual. Y en esta situación tenemos que preguntarnos, bueno, ¿quién manda en Venezuela? Bueno, ya Chávez se murió. Y pensamos que Chávez nos impuso a Maduro, a quien yo llamo cariñosamente el indocumentado, porque nunca ha presentado su partida de nacimiento, porque no la tiene. Yo no me cansaré de pedirle, de exigirles la presentación de ese documento. Él no responde, simplemente él contesta por allá que yo estoy dirigiendo una conspiración contra su gobierno por pedirle la partida de nacimiento. La partida de nacimiento para los presidentes y otros funcionarios del Estado es una exigencia de la Constitución, que no se la está pidiendo el general Peñalosa, se la está pidiendo la Constitución. Y para él sería muy fácil quitarse de encima estas acusaciones de que es un extranjero, de que es colombiano, de que es arubeño, de que nadie sabe de dónde, podría ser hasta cubano, presentando su partida de nacimiento. ¿Por qué no la presenta? Porque no la tiene. La partida de nacimiento que mostró de lejos Tibisay Lucena, esa partida de nacimiento es, como decimos en Venezuela, chimba, falsa de toda falsedad. Esa partida no resiste una investigación, y él, Maduro, o el indocumentado, lo sabe. Por eso no la presenta y no la presentará. Ahora, por esta vía, con Chávez, antes de que llegara a Maduro, pasamos por varios fraudes electorales, porque eso es parte ahora del nuevo sistema. Nos impusieron un sistema electrónico de votación que facilita el fraude. Esto no lo estoy inventando yo, porque yo tengo una imaginación desbocada. No, yo conozco un poco del tema, no me lo voy a dar de expertos, pero yo soy ingeniero de comunicaciones, computación, fui fundador del Departamento de Informática del Ejército, estudié guerra electrónica y sé lo que se puede hacer con computadoras.
todas las cosas que yo he escrito sobre el tema se pueden hacer y se están haciendo. De manera que ese es parte del problema, un fraude electoral. De manera que, ¿y qué podemos hacer? Y eso nos lleva ya a un problema que hablaremos en la próxima reunión. En el próximo programa que tengamos, estoy viendo esto como una clase, tenía tiempo que no daba clase, pero esto suena un poco como una clase. Lo vamos a ver porque tenemos ahora que analizar. Ya vemos, realmente el objetivo es establecer un imperio. Y la patria grande, Hispanoamérica unida. Pero unida bajo el gobierno de los Castro y con un régimen comunista. Ese es el objetivo. Para lograrlo necesitan recursos. ¿Quién tiene los recursos? Venezuela. Venezuela tiene una posición estratégica muy importante, además tiene una cantidad de recursos, especialmente el petróleo. No tengo que decirles que somos uno de los principales países con mayores yacimientos de petróleo. Los Castro cuentan con eso para desarrollar su proyecto, pero el tiempo se les está acabando. Y ellos tienen también dificultades. No crean que nosotros, la oposición o la resistencia, como prefiero llamarla yo, estamos derrotados. No, no, no. Hay mucha lucha por delante, pero también tenemos que luchar muy duro. No va a ser fácil, nos queda una gran cantidad de sangre, sudor y lágrimas que derramar, pero seguiremos combatiendo. Ellos no la tienen todas consigo, ellos no están en su mejor posición, al punto que están negociando con Europa para abrir un poco el sistema de gobierno cubano y están en ese proceso. De manera que esto del diálogo es una consecuencia de esto. La idea del diálogo no viene de Maduro o el indocumentado, la idea del diálogo viene de los Castro. Ellos la impusieron, ellos quieren ahora un gobierno de coalición. Yo no les arriendo la ganancia, yo creo que lo que están haciendo es estirando el tiempo, alargando la arruga y ligándola que la resistencia se canse. No nos cansaremos, seguiremos luchando porque amamos nuestra patria, queremos a Venezuela y es la única patria que tenemos. Muchas gracias, queridos compatriotas.